bendiga, amigos y hermanos. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor, como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de reunirnos a través de estos medios para seguir aprendiendo un poco más acerca de la palabra del Señor. Como siempre damos la bienvenida al hermano Alejandro y al hermano Elkin, que también están con nosotros en esta hora, dándole gracias a Dios por ello. Así que vamos a permitirle a cada uno de ellos que presenten sus saludos. Continúe, hermano Elkin, por favor. Dios los bendiga, amados amigos y hermanos, en este hermoso día que el Señor Jesucristo nos regala. Bueno, en esta tarde ya que el Señor Jesús nos da para seguir anunciando este maravilloso evangelio. Así que bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido a nuestro hermano Alejandro, a nuestro hermano Daniel, en el nombre del Señor Jesús. Y es para nosotros grato estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo de una manera muy especial este servidor, hermano Alejandro Larrota, y estamos muy contentos, también muy agradecidos con Dios por la bella oportunidad que nos permite dirigirnos a ustedes a través de estas páginas, de estos medios, para poder así transmitirle nuestra Refan online. Así que le doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a entrar en la parte de una alabanza donde exaltamos y glorificamos al Señor y también nos deleitamos en ella en esta hora. Gloria al Señor. Y después vamos a entrar en la Refan online, en estas enseñanzas que han sido de gran edificación para todos nosotros. Ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios, debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró.
solas con Dios. Jacob, que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener un momento a solas con Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por esa alabanza tan bella. Bueno, vamos a entrar hoy con la lección 5 del nivel 2. Vamos a hablar con la ayuda del Señor acerca de la oración. Yo tengo un pensamiento muy particular de la oración, sin decir que yo sí tengo y los otros no tienen la razón. No. Sencillamente estoy diciendo que la oración es mucho más que un acto ritual. Porque es que sí, nosotros oímos infinidad de canciones y sin minimizar lo que las canciones quieran enseñar, uno escucha que aunque no malintencionadamente enseñan alguna cosa que no es tan precisa. Porque por ejemplo dice, el poder del cristiano está en la oración. No, el cristiano no recibe poder porque ora, recibe poder porque entra en comunión con Dios. La oración en particular es el acto mediante el cual el hombre se comunica con Dios, pero el poder no está en la oración, el poder sigue estando en Dios, que lo comparte con nosotros. ¿Cómo lo hace? Pues sencillamente, cuando usted busca la presencia del Señor, Dios lo dota, es la palabra, dota de herramientas, ¿cierto? Obviamente que si tú y yo somos personas que oramos al Señor, que buscamos la presencia del Señor, no como un rito, escuche eso, que es lo que quiero aportarle. Yo no quiero ni minimizar el tamaño de la oración ni la importancia, no. Para mí la importancia de la oración es máxima, es decir, es una herramienta clave para buscar el rostro del Señor. Pero decir que el poder está en la oración es quitarle poder a Dios. No, el poder sigue estando en el Señor, quien lo comparte con nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la oración, no, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Él reposa el poder, ¿cierto? Entonces, la oración, claro que es un elemento necesario en nuestra vida cristiana, importantísimo, porque es la forma de comunicarnos con Dios, pero con toda la venia, si de pronto inclusive alguno de nuestros compañeros piensa diferente, yo le respeto su pensamiento, pero considero en el amor del Señor que la oración, más de tener virtud, me lleva al dueño de la virtud. Más que tener poder, la oración me permite establecer una comunión con aquel que es dueño del poder. Entonces el poder del cristiano no está en la oración, el poder del cristiano sigue estando en el Señor Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y con el poder de su Santo Espíritu, o sea, de Dios mismo, en nosotros es que nosotros podemos enfrentarnos a los demonios, a los problemas, a las dificultades, y sabemos que tendremos respuesta de parte del Señor.
Así que definamos entonces qué es la oración. En la diapositiva que ustedes están viendo ahí en el fondo, dice es el acto de adoración y comunicación involucrando, dice la diapositiva, nuestro deseo a Dios. O sea que bueno, normalmente a través de la oración nosotros presentamos nuestro deseo al Señor. Pero así nuestros labios no expresen el deseo de nuestro corazón, pues el Señor lo conoce. Así que la oración es un diálogo lógico con el Creador. Esta definición me identifico mucho más. Es un diálogo lógico con el Creador. Es mi forma de hablar con Dios, de expresarle lo que yo siento. Y entonces Él a través de su palabra me responde mi oración. Sí, a veces nos habla el entendimiento, cómo lo hace, guiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra sabiduría. Pero cuando nosotros no dejamos que la sabiduría de Dios opere, la Biblia dice, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. De tal manera que la oración no son repeticiones de fórmulas fijas. Algunos piensan que como la Biblia en Mateo 6 del 7 al 8 dice, y orando, ¿sí? No uséis vanas repeticiones. Quiero resaltar esta parte porque es que algunos piensan que como el Señor dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y en ese momento el Señor nos da el Padre nuestro. Entonces algunos identifican que tenemos que repetir como un lorito mojado todo lo que dice el Padre nuestro. No, el Padre nuestro es un ejemplo de oración. Más adelante el hermano Alejandro estará detallando los elementos que conforman la oración, pero lo importante de la oración es hacerlo con el entendimiento, sabiendo que es la fórmula para hablar con Dios, la manera, el estilo para hablar con Él, pero teniendo en cuenta la recomendación de la palabra que dice, no uséis vanas repeticiones, o sea, no repita en vano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sí? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y comienzan, yo lo menciono con mucho respeto porque yo no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero yo sí tengo que decir lo que dice la palabra del Señor. Y lo que el Señor dice es, no uséis vanas repeticiones, no empiece a repetir y a decir lo que otro sintió. Sí, alguien de pronto cogió el Padre Nuestro y lo organizó y lo acomodó porque ni siquiera nos lo enseñan como dice la Biblia, sino cada uno lo acomodó a su manera y entonces ahora dicen que es así y empiezan a recitarlo de la manera como se le enseñaron o en el colegio o en la casa o en el templo tradicional. No, la Biblia no específicamente enseña al Padre Nuestro así. Lo que Dios quiere por medio del Padre Nuestro es mostrarnos que aunque Él estaba manifestado en carne, aunque no necesitaba orar, fue un ejemplo de búsqueda de Dios. O sea, recuerde que Él en su humanidad viene a enseñarnos a nosotros cómo vivir como hombres conforme al corazón de Dios. Entonces, aunque Él no necesitaba orar, ¿sí? Para los que creen que el Padre es uno y que el Hijo es otro, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero entonces, si eso fuera tan así, como ellos pretenden decir que son dos seres independientes, entonces la misma. ¿Por qué le dice entonces a Él, ay Padre, si es posible pasa de mí esta copa? Pero entonces ellos mismos se contradicen con su doctrina de la Trinidad, cuando entonces enseñan por medio de ella que entonces ellos son coiguales. Si son dos seres independientes, pero iguales en poder, tampoco entonces Jesús no hubiera necesitado la ayuda del Padre. No, lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús en su humanidad es un ejemplo de accionar del hombre. O sea que si Jesús, que era Dios manifestado en carne, o que es Dios manifestado en carne, si Él oró, cuánto más nosotros, que somos, como diría el profeta, hombres con pasiones semejantes a las vuestras. O sea que la gracia de la oración es mostrarle al Señor que estamos doblegando, ¿sí?, simbólicamente nuestro cuerpo para que se glorifique la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso cuando el creyente ora, se nutre más y más en el Espíritu, porque entra en comunión directamente con Dios. Voy a darle un ejemplo, una analogía, que de pronto, ojalá y espero que el Señor me ayude para que puedan entenderla. Se habla de las contaminaciones, atómicas, por ejemplo, y ponen un signo de prohibido, no entre ahí porque usted se puede contaminar con radiación. Permítame hacer la analogía. El que entra y se contagia
con la radiación queda impregnado de radiación. El que entra en oración queda impregnado del Espíritu de Dios, que es a quien acudimos a través de la oración. Entonces, ¿cuál es la razón de orar? La razón de orar es decirle al Señor: yo dependo de ti, yo dependo que tu amor me ayudará, yo necesito que guíes mi vida, yo necesito que hables a mi corazón, dependiendo en qué momento es la oración, o sencillamente para darle gracias a Dios por todo lo que nos has dado. En la Biblia encontramos ejemplos de cuántas veces se debe orar, por lo menos en la ritología judía, cuántas veces se hacía, pero a nosotros lo que la Biblia nos dice es: orad en todo tiempo. En todo tiempo, ¿qué quiere decir? Yo no debo estar orándole al Señor solo cuando estoy de rodillas. No, todo el tiempo donde nosotros vayamos debemos estar buscando el rostro del Señor. Y así como es importante apartar tiempo en la mañana para orar, no sé, en el transcurso de día, en la noche antes de acostarse a dormir, así igual es importante durante todo el tiempo. Yo he sentido la presencia del Señor yendo en la moto para hacer una vuelta, para mi trabajo, o viniendo de Él, qué sé yo. Porque realmente la grandeza de la oración no está en la ritología, repito, sino está en el deseo de buscar el rostro del Señor a través de la oración. Continúe usted, hermano Alejo, por favor. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva del nivel número 2 de la lección número 5 en esta hermosa tarde. Y para ello nuestra segunda diapositiva, bueno, nos enseña acerca de lo que es elementos de la oración. Ya en la primera diapositiva nuestro hermano Daniel nos enseñó acerca de qué es la oración. En esta segunda vamos a hablar de unos componentes o elementos de la oración. Y para ello vamos a tomar un texto que está aquí en esta diapositiva. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6. Vamos a leer del verso 9, dice la Escritura de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en este Padre Nuestro es un ejemplo muy claro, muy contundente acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo nos ilustra, nos enseña cómo es que debemos orar. Porque a veces malinterpretamos que orar es solo pedir y pedir y pedir y deme, Señor. No. O sáname, Señor, que estoy enfermo. No, la oración va mucho más que eso. La oración trasciende aún más. Gloria a Dios. Así que vamos a mirar los 4 elementos importantes de esta ilustración que el Señor Jesús nos enseñó. El primero es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos habla de un reconocimiento o de una exaltación a Dios. ¿Por qué, amable amigo? Porque si bien es cierto, Dios es exceso, Dios es grande, es sublime, Dios es altísimo, y por ende su creación tiene que reconocerlo primero como el Padre eterno, como el Todopoderoso, como el único, gloria al Señor Jesús, que está en los cielos, y santificado sea tu nombre. Entramos en un elemento principal, que es la exaltación a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. El segundo elemento o componente de la oración nos habla acerca del ruego o la petición. Bueno, ahí es donde encontramos que en la oración intercesora, en esta oración encontramos que el Señor también dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Porque si bien es cierto, el hombre vive necesitado, el hombre siempre va a estar necesitado, y por ende nos habla
de un ruego, de una petición acerca de la provisión de Dios. Dios es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Dios es el único que nos puede brindar la provisión que el hombre necesita. Y por eso aquí encontramos en esta ilustración el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que no se preocupe, porque Dios, dice la Biblia, que hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. La tierra sigue produciendo para toda su creación. Así que el pan nuestro, gracias le damos a Dios porque Él siempre lo va a proveer para toda su creación, para todos nosotros. El tercer componente que encontramos aquí es acerca del perdón. Fíjese, el verso 12 dice: y perdona nuestras ofensas o deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si bien es cierto que para yo poder obtener, amable amigo, hermano, el perdón de Dios, tengo que también aprender a perdonar, ya que de lo contrario, si yo no perdono a los demás, ¿cómo voy a aspirar yo? ¿Cómo voy a pensar yo que Dios me va a perdonar a mí si yo no perdono a los demás? Por eso en esta ilustración, en esta oración, encontramos que el Señor dice: perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. De manera que en este tercer componente encontramos lo que es el perdón. Y el apóstol Pablo sí que dice acerca de esto y nos ilustra y nos enseña, perdonándonos unos a otros en su carta a los Colosenses, soportándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese. Así que para yo poder recibir el perdón de Dios, tengo que también aprender a perdonar a los que me deben, a los que me hacen daño, a los que me ofenden. El cuarto y último elemento lo encontramos también en esta oración, en esta ilustración que el Señor nos da o nos enseña, y es la protección. Fíjese, también dice el Señor: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Dios realmente no tienta a nadie. Realmente, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, ni mucho menos Él tienta a nadie. Pero si las circunstancias de la vida nos llegan tentaciones, pruebas, pero la Biblia dice al contrario, que Dios es el poderoso, es todopoderoso para socorrernos y guardarnos sin caída alguna. Así que aquí encontramos una serie de componentes muy importantes en la oración, amable amigo, porque a veces pensamos que orar es hablo con Dios, le expreso mi petición, le expreso mi necesidad y dele y ya, y esperando que Dios me la resuelva, que Dios supla mi necesidad y ya. No, trasciende mucho más que eso. Y es importante esta ilustración porque fue el mismo Señor Jesús que nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos entrar en la presencia del Señor. La Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias, sea en gratitud, sea en agradecimiento, sea en reconocimiento, sea en exaltación a Dios o alabanzas al Señor, que después vendrá lo otro, lo que es la petición, lo que es el ruego, y por ende vendrá también lo otro, que es el perdón, que todos necesitamos de parte de Dios y que también debemos aprender a perdonar, y también la protección divina, que solamente la obtenemos en Dios. Así que, amable amigo, en esta diapositiva vamos a encontrar realmente cómo es que el ser humano debe presentarse delante de Dios, cómo es que el ser humano debe en realidad orar a su Creador, orar a su Dios, para que así pueda obtener la respuesta de parte de Dios. Y sobre todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, ahí está la oración, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, de corazón para Dios.
Hermano Elkin, tenga la amabilidad y nos ilustra en la siguiente diapositiva. Paz de Cristo para todos. Hermano Alejandro, Dios lo bendiga, mi hermano, por esa hermosa enseñanza. Hermano Daniel, también venimos llevando este hermoso lineamiento de cada día conocer más a Dios, de cómo agradarlo a Él. Y en estas partes de agradarlo a Él, en la parte de la oración, hermanos y amigos, vamos a ver 3 puntos, que es primero dirigido a Dios. O sea, la oración según la Biblia debe ser primero que todo dirigido a Dios, segundo, varias veces al día, y tercero, los judíos lo hacían en las 3 horas. Bueno, en la parte primera donde contamos con esa hermosísima oportunidad de hacer una conexión directa con nuestro Dios, a pesar que en el tiempo antes, tenían que haber unos intermediarios para poder hablar con Dios, como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le comentaba al líder, y el líder iba y hablaba con Dios, y Dios le respondía, y entonces Moisés traía la respuesta al pueblo de lo que querían oír. Hoy, por la gracia y la misericordia, tenemos la gran oportunidad de cada vez que me arrodillo, no solamente que me arrodille, porque tenemos ese clamor dirigido directamente hacia Dios. Miremos que también los impíos, las personas que comparten el pecado, que hacen el mal, hay mucha gente que le ruegan a Satanás, hacen oraciones a los ídolos. Pero nuestra oración tiene que ser dirigida hacia Dios, para que Dios sea el que tome el control de nuestro diálogo, de nuestra queja, o sea, de nuestro lamento, y que sea Dios, ¿quién más que Dios, que escuche nuestro gemir, a veces nuestras alabanzas, porque en medio de la oración también se alaba a Dios y se glorifica. Hay mucha gente, o sea, como nosotros arrodillamos a orar y sabemos que va dirigida hacia Dios, sí va dirigida hacia Dios, pero va entremezclada entre alabanza, y a Él le agrada esos momentos maravillosos. La segunda parte, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender es que también se hacía varias veces al día. Bueno, está bien, dejemos así en el concepto del Antiguo Testamento, como dice en el Salmo 55, versículo 17, como está estipulado en el versículo. ¿Qué es lo que dice? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mire cómo dice, tarde y mañana y a mediodía, lo divide 3 veces al día, 3 veces al día. Pero esta cuestión de la oración vamos a ver que de pronto es la dedicación plena a la oración, porque en sí, uno todas las 24 horas al día está en oración al Señor. ¿Sí? Está el Señor, por favor, protéjame, guárdame, Señor. Uno está trabajando, Señor, por favor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa. Hay mucha gente, muchas damas que están lavando su ropita y están, Señor Jesús, bendice la iglesia, Señor, bendice mi negocio, Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Vamos a hacer este concepto del clamor del salmista en el 55:17, que en la mañana, a la tarde, a mediodía, él tal vez dedicaba su tiempo en oración allá, de pronto en un cuarto especial, o ellos dicen que de pronto dedicaban esos tiempos, eran reglamentarios para ellos, prostrarse en su presencia 3 veces al día. Bueno, ahora miremos el punto número 3. Dice que los judíos hacían en las horas que eran las 9 de la mañana, que era la hora tercera. Se cuenta de las 6 de la mañana, 6, 7, creo que no, comienza de tenemos 3 horas, sí, 6, 7, 8, 9. Comienza de las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, la primera hora que los judíos practicaban la oración. Pues no sé si todavía lo practicarán, que sacarán un trapito y en cualquier parte que estén ellos se arrodillan y claman a Dios, o lo hacen también en su secta religiosa, también lo podrán hacer. Esa parte lo hacían ellos en cuanto a los reglamentos que estaban establecidos por Dios, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, que es a las 12 del día, y a la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Son las oraciones según la Biblia establecidas
para uno poder conectarse con su Dios, apartar ese tiempo para Él, para engrandecerlo, para alabarlo, ¿sí? Digamos, en la parte de los judíos hacían eso a las horas tales, pero vuelvo y reintegro, querido hermano y amigo, nosotros tal vez en el día, tal vez nos queda el tiempito, tal vez como hacían ellos de sacar a las 9 de la mañana, 1 hora de oración, de 9 a 10 de la mañana, cerrar el negocio y postrarse a orar a esa hora como lo hacían ellos en el tiempo antes. Ahora nos queda muy complicado, tal vez las personas que son empleadas, las que son de pronto trabajan en negocios que tienen que responder por esa parte, no pueden hacer eso, ¿sí? Sino que ahora lo hacemos nosotros es mentalmente, Señor Jesús, bendice a los pastores, bendice a la iglesia, bendice a mi familia. Es una comunicación las 24 horas del día, ¿sí? Cosa que de pronto dice orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No especificando un lugar o que usted cierre su negocio para poderlo hacerlo. Hay mucha gente que deja de pronto de trabajar y lo dedica porque tal vez le nace en su corazón hacerlo y puede hacerlo, pero los que son empleados no pueden hacerlo porque el trabajo se estancaría. ¿Sí me hago entender? Por eso lo hacemos en oración, dice las 24 horas del día, las 12 horas del día. Mire que uno se levanta a veces en las mañanas a las 2 de la mañana y lo primero que hace es Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Es una oración constante. Así que vamos con toda, querido amigo, pues la comunión con el Señor Jesucristo, lo más importante, esa intimidad con Él, es en la oración. Así que, hermano Daniel, Dios lo bendiga, mi hermano. Siga adelante, hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Bueno, gracias, mi hermano, nuevamente. Entonces, continuemos con la cuarta diapositiva que habla de la actitud del espíritu, hablando del espíritu del hombre. Al orar es lo más importante. La actitud del espíritu, entre paréntesis, del hombre, al orar es lo más importante. Entonces, para analizar esto, quiero primero compartir con ustedes 1 de Tesalonicenses 3:17, donde dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Sin cesar, cesar es sin parar. Como les había dicho en la diapositiva anterior, orando en todo tiempo, ¿no? Orad sin cesar, no, el hermano César no tiene nada que ver aquí en el texto. Ahí lo que está diciendo es orad sin cesar, es decir, todo el tiempo debemos estar en comunión con Dios, buscando el rostro del Señor. Así usted esté trabajando, usted puede ir hablando con Dios, y donde usted vaya, en el carro, en la moto, a pie, caminando, donde vaya, debe estar en comunión con Dios, glorificándolo a Él por la vida, por cada cosa. Entonces esa es lo que menciona aquí cuando dice que la actitud del Espíritu al orar es lo más importante. ¿Por qué quisimos mencionar esto? Porque es que inclusive dentro de nuestro círculo social, por no decir religioso, porque a veces actuamos de manera religiosa, en nuestro círculo social la oración va mucho más allá de la posición en que la persona está. Por eso usted encuentra ahí en la prescripción de la diapositiva, dice posición al orar. De pie, dice el escritor, representa reverencia. De rodillas, representa devoción. Con las manos extendidas al cielo, según él, representa petición. Con el rostro en tierra, representa humillación. Pero ¿qué es lo que realmente Dios califica del hombre? Si está acostado, de pie, sentado, de rodillas, no. Lo que Dios califica del hombre es la actitud de su corazón. Dígalo de otra manera, la actitud de su espíritu. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si usted ora de pie, puede ser reverente. Si puede estar sentado, también su oración puede ser reverente. Porque es que usted, si ora para respetar a Dios y para hablarle a Él con respeto, no necesita, puede estar usted hasta acostado. Hay gente que le gusta cantar bañándose. ¿Sí? Y porque él se esté bañando, el Señor no va a rechazar la alabanza, perdón. Si usted mientras se está bañando ora, ¿será que Dios rechaza su oración? No. También hay un coro que dice, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Bueno, y comienza a decir un poco de cosas. Un día escuché un pastor muy reconocido en nuestra iglesia que dijo que hay oraciones que Dios sí rechaza, porque cuando el hombre es pecador, Dios no lo oye. Y él tiene textualmente los pasajes para mirar y hacernos entender de por qué sí oye o no oye el Señor la oración. Pero en esta dispensación de la gracia todavía Dios nos oye a pesar de nuestra condición. A pesar de nuestra condición. Estoy hablando del día de la gracia, estoy hablando de hoy.
Hoy que Dios abrió el tiempo, un espacio para darle redención al ser humano. Y en esta dispensación, entonces Dios está atento a la petición de su pueblo. En la condición que tú estés, inclusive cuando el hombre le ha fallado a Dios, se acerca a él ante su altar. Y cuando me refiero a altar, no me refiero al templo donde está el púlpito, me refiero al lugar donde tú dediques ese espacio para Dios. Ese es el altar donde Dios está. Y ahí Dios te va a escuchar, sin importar cuál sea tu condición. Yo no estoy diciendo, vamos a pecar deliberadamente, no. Estoy diciendo que debemos dejar de ser tan religiosos y debemos aprender más bien a mirar al Señor por la fe para aceptar de Él su gracia y su oportuno socorro. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es la única fórmula que Dios le dio al ser humano para hablar con Él. Recuerde que después que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron echados del huerto del Edén donde Dios hablaba con ellos cara a cara. Pero a causa del pecado ellos fueron expulsados del huerto como símbolo de que habían indignado el corazón de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si la persona ha cometido pecado, ¿cómo puede entonces alcanzar misericordia? Obligatoriamente tiene que hablar con Dios. Le pueden estar predicando el evangelio, le pueden estar haciendo para él lo que quieran, pero si Dios no interviene para redención, en vano trabajan los que oran por él. A veces los hermanos en la iglesia, por sus hijos, las hermanas antiguas, se desesperan de ver que están orando y sus hijos no atienden el llamado que le hace el Señor al corazón, pero no es porque Dios no esté oyendo la oración de ellos. Sí, Dios la está oyendo. ¿Y qué hace el Señor? Pone en ellos el cambio de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Dios no hace eso si yo me resisto. Recuerde que la Biblia, hablando del espíritu de Satanás, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si nosotros resistimos el espíritu de Dios, también entonces contristamos el espíritu de Dios. Y Dios puede estarme hablando a mí al alma, pero si yo resisto su palabra, si yo resisto lo que Él me está diciendo a través de la predicación, a través inclusive de la oración, porque cuando estamos orando, a veces Dios también pone en nuestra mente pensamientos que nos guían hacia el bien, hacia la santidad. La Biblia dice, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si yo resisto esa voz de Dios que me guía, que me insta a no hacer lo malo, sino que sigo haciendo lo que a mí me place, entonces cada día voy a estar más y más lejos de Dios. Así que sea de pie, de rodillas, de manos extendidas al cielo, con rostro en tierra, acostado, hermano. Yo he sentido la presencia del Señor orándole al Señor acostado. ¿Por qué? A veces por cansancio, o a veces también me ha pasado porque estoy enfermo y, como dice el salmista, postrado en mi lecho. Entonces en el lecho, adolorido, le digo al Señor y Él escucha mi oración. Es que, a ver, uno tiene que contar las experiencias con Dios porque ellas a nosotros enriquecen nuestra alma. Entonces, no se preocupe tanto por la forma, por la fórmula, por la manera, no. Si usted me permite hacer una réplica de lo que el hermano Alejandro dijo en su diapositiva, entonces más bien permítale al Señor y dígale al Señor, como yo les decía, un diálogo lógico con el Creador. Dígale al Señor lo que está sintiendo. Hay por ahí una religión que dice, mire, usted cuando ore ponga las manos así para que haga un embudo y canalice la bendición de Dios. No. Y le dicen a usted y le enseñan, diga, no me duele, 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 y con el poder de la mente usted saca el dolor. No, nosotros tampoco podemos ser mentirosos y engañarles de esa manera. No. Yo tengo que decirle al Señor es lo que siento. Si me duele, si algo me está molestando, si algo me tiene incómodo, yo le digo por medio de la oración, Señor, me está doliendo mi cabeza, ten misericordia, sáname, quítame este dolor de cabeza. El Señor oye mi oración y ve la sinceridad de mis palabras y es tan bueno que Él atiende mi necesidad. Pero si de repente yo oré y no me quita el dolor de cabeza de una vez, ay, me voy a apartar, eso yo le oro al Señor y no obra en mi vida. No. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó las peticiones de mi corazón. Entonces la oración no es un revólver automático que dispara las respuestas del cielo. La oración es la oportunidad que yo tengo para decirle a Dios lo que pienso, lo que siento, lo que creo, y Él a través de su palabra siempre estará dispuesto a responderme.
Yo le invito, amigo y hermano que nos acompaña a la distancia, esté atento a la palabra del Señor, porque Dios tiene cosas grandes y hermosas para cada uno de nosotros. Recuerde esto, no es la oración la que tiene el poder, es el Señor. Y si tú oras, tú estás buscando el rostro del Señor. Y Él, por su gracia y misericordia, Él le dijo a sus discípulos: quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él te va a investir con su Santo Espíritu. Entonces tú vas a rebosar de poder. A veces nos invitan a orar por un endemoniado y nosotros creemos que la virtud está en nosotros. Y ojo con eso, porque nos podemos meter en problemas. Yo siempre que oro tengo que entender que el que hace la obra es el Señor. Ni siquiera yo me voy a pelear hombro a hombro con el enemigo ni con los demonios, porque eso no es de fuerza de hombre. No, yo recuerdo una vez, tuve la oportunidad de orar por un endemoniado y estábamos orando por el endemoniado y resulta que a mí me sorprendió mucho porque nosotros estábamos inclusive ahí haciendo un esfuerzo físico y tratando de tener al endemoniado que hacía fuerza y nos empujaba y una cosa y otra, y llegó el hermano, bueno, un hermano, no voy a mencionar quién, porque de todas maneras la gloria es para el Señor, pero un hombre de Dios llegó en ese momento y dijo: no, espere, suéltenlo, y con una calma hermosa llegó ese hombre y solamente se quedó mirándolo y le dijo al demonio: te ordeno que dejes este cuerpo en el nombre del Señor. No por fuerza, hermano, no por fuerza humana. Así que la oración no me da una fortaleza física, no, la oración lo que me da es refrescar con el Espíritu de Dios la presencia de Él en mi vida. Recuerde que la Biblia habla de unos hombres que fueron a echar fuera unos demonios y le decían al demonio: te reprendo en nombre de Jesús, el que predicó Pablo. Y ellos le dijeron: yo a Pablo lo conozco, pero usted yo no sé quién es. Y dice la Biblia que a esos hombres les pegaron los demonios una, como diríamos aquí en Santander, una levantada, una cascada de Padre y Señor mío. Así que no, esto no es de fuerza, esto es de confiar en el Señor, de buscar el rostro del Señor y dejar que sea la obra del Espíritu la que opere en nosotros ese milagro. Ay, es que el hombre se sana porque yo oré. No, el hombre se sana porque Dios obró. Así Dios me haya usado a mí para orar. Ay, no, el hombre se salva porque yo le prediqué. No, el hombre se salva porque Dios trató con él en el corazón. Así sea yo el que le haya predicado. Así que le invito en el nombre del Señor para que cambie su manera de vivir. Así de esta manera Dios transformará. Que cambie su manera de pensar y así de esta manera Dios transformará su manera de vivir. Muchas gracias y bueno, voy a darle la oportunidad a mis hermanos que también continúen para que se despidan dándole gracias a Dios por este trabajo tan hermoso. Gloria al Señor Jesús. Bueno, esperamos que todos hayamos aprendido de esta lección tan importante que es la oración, que son sus elementos de oración. Gloria al Señor Jesús. La oración según la Biblia, cómo se debe hacer, la actitud que debemos de tener frente a la oración, que es también muy importante. Así que bueno, gracias le damos al Señor por todos ustedes y ya nos despedimos en el nombre del Señor Jesús. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Quiero decirle que hemos estado orando por ustedes para que Dios sea bendiciéndoles, ayudándoles, para que sea el Señor cada día enseñándonos y enseñándote a ti el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga a todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Dios, queridos hermanos y amigos, por esta hermosa oportunidad que Dios nos permitió de estar una vez más aquí con ustedes, trayendo a esta memoria las grandes responsabilidades que tenemos a partir del momento de que nosotros nos entregamos al Señor hasta el día de su venida o hasta que el día de la muerte nos llegue. Tenemos que tener pendientes estas cosas, estas normas, estos reglamentos. Así que muchísimas gracias, hermano Alejandro, hermano Daniel, a todos en la casa. Dios los bendiga y grandes bendiciones para todos. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. A todos los amigos, hermanos que nos han acompañado durante esta transmisión. Esperamos siempre ser de bendición para usted. Si tiene alguna inquietud sobre los temas tratados, no deje de escribirnos ahí, en hacer una nota en el video o qué sé yo, escribirnos en el chat durante la transmisión para ver si de repente aparece por ahí alguna duda que haya sido planteada y estaremos obviamente con la ayuda del Señor dispuestos a atenderles. No deje, hermano, de darle manita arriba
al video que acaba de ver, de activar la campanita para que le avise cada vez que comienza nuestra transmisión, y obviamente no deje de atender. Aquí en la descripción del video, en la parte de abajo, siempre aparece un link por el medio del cual le dejamos el enlace para desarrollar un taller realizando algunas preguntas referentes al tema de cada día. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días con la bendición del Señor.